Perfecto, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecerle al doctor Arazomena, al comité de docencia, esta invitación, al doctor Rosendo, al doctor Marco y al doctor Sinclair por compartir pues, estos tópicos que vamos a tocar el día de hoy. Bien, a mí me tocó un punto muy importante dentro de todo el manejo de estos pacientes, que son los aspectos hematológicos en el COVID-19. Y es fundamental que veamos los siguientes objetivos. Primero, las alteraciones hematológicas en el COVID-19. Ese punto lo vamos a desglosar porque es fundamental el concepto de un hemograma, un examen sumamente sencillo, donde tenemos que analizar la serie roja, la serie blanca, la serie plaquetaria, y sobre todo la revisión del frotis periférico, que nos da mucha información y orientación en el manejo de estos pacientes. Aquí es muy importante que el tecnólogo médico nos apoye mucho en esa descripción, sobre todo en el paciente desde sus fases iniciales y posteriormente vemos la evolución. El segundo punto que vamos a tocar son los aspectos de la fisiopatología de la coagulación intravascular secundaria al COVID-19. Y aquí yo hago una observación muy importante. Ya hoy tenemos un comportamiento totalmente diferente a la coagulación intravascular diseminada que aprendimos en nuestra escuela de medicina secundaria, la sepsis. Y por eso el término que se está utilizando ahora mismo es el de fisiopatología de la coagulación intravascular secundaria al COVID-19. Y van a ver la importancia que esto tiene, porque no solamente tiene un valor importante la determinación del dímero D, que como vamos a ver más adelante, sino su relación con la mortalidad de estos pacientes y el uso temprano del manejo, ya sea en el concepto de la profilaxis o en el concepto de la anticoagulación en la expectativa de vida de estos pacientes. Y por último, algunas palabras con respecto al manejo de la anticoagulación en el COVID-19. Bien, alteraciones hematológicas, y yo voy a tratar de ser muy puntual para sacar los elementos que podemos aplicar prácticamente. Yo creo ya que el doctor Rosendo, el doctor López han profundizado bastante en el aspecto de la enfermedad, pero estas alteraciones hematológicas son muy importantes. La primera que todo, ya hay evidencia de la linfopenia marcada en estos pacientes. Y ustedes pueden apreciar ahí que en los pacientes en cuidados intensivos tenían una población de linfocitos menor de 400, a diferencia de los pacientes en sala que tenían una población de linfocitos de 1000, un poquito más alta o un poquito menos de 1000. Eso es importante que lo recordemos, como vamos a ver ahora más adelante. El segundo aspecto importante que se fue determinando fue el aumento significativo del dímero D. Esta prueba fue fundamental, sobre todo en los pacientes de cuidados intensivos, porque los valores arriba de 1400 o 6 veces su valor basal, ustedes saben que el dímero D llega nada más hasta 500, fue asociado a una alta mortalidad. Y por eso ustedes ven hoy en día los cambios que se están dando en las últimas semanas de esa mortalidad que estaba arriba del 60-70% en estos pacientes, que ha bajado a 40 y otros hablan de 30, está muy relacionado al manejo temprano del uso ya sea de la profilaxis y en su momento la anticoagulación. Los pacientes en sala usualmente manejaban un dímero D que estaba cerca de 1000 usualmente. Y otro dato importante es que la hemoglobina de estos pacientes no varió mucho, presentó una ligera disminución. Así que estos 3 puntos es muy importante que los tengamos en mente cuando vamos a más adelante analizar algunos trabajos. Bien, ustedes saben que el hematólogo, nosotros necesitamos ver nuestro frotis periférico. El concepto de la sangre en toda nuestra profesión está basada en que el médico, cuando revisa su laboratorio, en este caso el hemograma, cómo está su serie roja, cómo está su serie blanca, cómo está su serie plaquetaria, cómo están sus reticulocitos y mide la actividad de la médula. Y ustedes no pueden aceptar un hemograma hoy en día si tiene una citopenia, una bicitopenia, una pancitopenia, si no existe una descripción
clara de lo que es el frotis periférico. Y eso es fundamental, no solamente en el COVID-19, o sea, tiene que ser en todo. O sea, el doctor Rosendo no puede recibir una hemoglobina y no hay una baja y no hay una descripción, no hay un índice de nada. Y no solamente eso es importante, porque ustedes van a ver no solamente el grado de linfopenia que tiene que ver con la mortalidad de estos pacientes, sino las otras alteraciones que hay en las plaquetas, como vamos a ver. Y viendo el frotis periférico de estos pacientes, en esa tormenta de citoquinas que están, como vamos a ver más adelante, hay afección de la serie, sobre todo la serie blanca. Hay granulocitos neutrófilos bilobulados, no segmentados, simulando el núcleo de Pseudofelder-Like que todos aprendimos en la escuela de medicina. ¿Qué indica eso? Que son trastornos en la maduración. Trastornos en la maduración, como vemos en una leucemia mieloide crónica, como vemos en una mielofibrosis. Entonces, algo está pasando en la médula, como vamos a ver ahora más adelante. Hay neutrófilos hipergranular no segmentados con múltiples vacuolas en el citoplasma. O sea, esa es una respuesta se dando en muchos de estos pacientes en particular. El otro aspecto importante es ese granulocito con una marcada hipogranularidad. Que saben cuál es la función de estos gránulos neutrófilos, y un paciente con estos neutrófilos en esta característica pues está perdiendo muchas batallas y están muriendo muchas células. No solamente eso, sino también hay promielocitos displásicos. Esto es muy importante que el técnico nos lo describa. No solamente eso, hay mielocitos neutrófilos circulantes. Y lo más grave es que pueden ver células inmaduras parecidas a blastos. Claro, la cromatina de esas células es una cromatina laxa, es una cromatina intermedia y hay que hacer la diferencia. Y el otro aspecto importante, como en muchos procesos virales, son los linfocitos reactivos con un citoplasma muy basófilo. Y no se olviden de esto de las plaquetas, porque les voy a hablar unas palabritas: trombocitopenias con plaquetas gigantes. Sin embargo, en el COVID-19, a diferencia del 6D que estamos acostumbrados, las plaquetas no bajan mucho, y lo vamos a ver más adelante con detalle. Bien, esta es nada más rapidito, no vamos a entrar en mucho detalle. La A, ven las células, estas granulocitos con la característica Pseudofelder. Acá en la G pueden ver esa célula grande con esa cromatina intermedia que puede simular un blasto. En la F está el promielocito totalmente displásico. En la E un mielocito anormal. En la J hay una célula, un linfocito muerto, ¿verdad? Con vacuolas. En la C ven otro neutrófilo lleno de vacuolas. O sea, todo esto es lo que se puede ver en el contexto del frotis periférico. Dato importante es que no reportan normoblastos, como ustedes saben, son elementos de la serie roja. Cuando la médula ósea de un paciente está ocupada por cáncer, por un hongo, por una tuberculosis, el microambiente de la médula se altera, y usualmente en la sangre periférica vemos reacción leucoeritroblástica, elementos jóvenes de la serie roja y elementos jóvenes de la serie blanca. Aquí en el COVID están reportando mucha desviación a la izquierda con esta población de estas células en promielocitos y mielocitos displásicos. Bien. Bien, les menciono esto: alteraciones hematológicas del COVID-19. Recuerden, un análisis de 130 pacientes concluyeron: la mortalidad fue mayor en los pacientes con linfopenia marcada, y la mayor mortalidad fue asociada a altos niveles de dímero 10. Ahora vamos a entrar en detalle en ese aspecto. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de trombocitopenia en el COVID-19? Menciono esto porque el doctor Marcos López habló del aspecto de la ventilación, y aquí juega un rol importante. Son varios mecanismos, como ustedes pueden apreciar ahí, multifactorial: la entrada del virus, la infección viral, más el concepto de ventilación mecánica. Yo creo, y el doctor López fue muy claro esto, y yo no soy intensivista, yo no domino esa parte, ellos saben el momento que hay que intubar el paciente, etcétera, etcétera. Pero es importante que estos dos elementos, en publicaciones, hubo un grado de lesión y estuvo asociado a daño del endotelio. Y ustedes van a ver, como les digo el doctor López, no solamente con todos los cambios en la membrana y el problema de la difusión, sino la gran formación de microtrombos en toda la zona del territorio capilar y vascular.
Eso en las autopsias se encontró. Eso lleva activación comunitaria, agregación, trombosis y trombocitopenia por consumo. El coronavirus tiene su efecto, tiene una infección a nivel también, afecta a las células hematopoyéticas, como ya les mencioné, ocasionando disminución en la producción de los elementos celulares. Muchos de estos pacientes, pues, como mencioné, la linfopenia, que como dato importante, pero pues, también los cambios que ya describimos en el frontiperimetro. Y la otra opción es la infección viral con alto grado de, o posiblemente por autoinmunidad contra las plaquetas. Bien. Ok, no se preocupe por esta gráfica un poquito grande, pero esto es lo que está pasando desde el punto de vista fisiopatológico en el COVID en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. A la izquierda, bueno, debe ser a la derecha de usted, a la izquierda mía el COVID entra al sistema. Y yo quiero que ustedes recuerden la relación directa, porque aquí el rol importante es este monocito, el macrófago. Hay este fenómeno de DAMS. El fenómeno de DAMS son biomoléculas del huésped que pueden iniciar y perpetuar una respuesta inflamatoria no específica. Esto aquí empieza este contacto. Viene una descarga de citoquinas importante. Rosendo habló de la interleuquina 6 que se libera en el cuerpo. No solamente pasa esto, y voy a dejar por último la coagulación, sino que comienza a haber muerte celular de granulocitos, muerte celular de linfocitos. Hay más liberación de patrones moleculares asociados al daño, el DAMS, y la activación de la coagulación. Acá. Esto es importante, y el factor tisular, que también activa la coagulación. ¿Qué es lo que yo recuerdo? Yo quiero que ustedes recuerden de esta diapositiva un poquito compleja. La tormenta de citoquinas que hay, el daño pulmonar, que ya el doctor López habló. Pero en la coagulación intravascular diseminada secundaria a la sepsis u otra patología, el componente que predomina es el componente hemorrágico. En la coagulación intravascular diseminada asociada al COVID-19 predomina el componente trombótico. 90% de los pacientes se van al brazo de la trombosis, menos del 5% en la literatura reportada tienen problemas de sangrado. Entonces veamos qué pasa. Se está formando mucha fibrina. Esa activación de la coagulación comienza a activar el plasminógeno que está inactivo en nuestra circulación, pasa a plasmina. ¿Qué es la plasmina? La plasmina es una enzima lítica, ella rompe. ¿Y qué ustedes creen que va a hacer? Va a la fibrina y rompe todos esos coágulos de fibrina, y arriba eso amarillo ese que ustedes ven en la diapositiva es pura fibrina. Y el dímero D no es más que la acción de la plasmina sobre el coágulo de fibrina. Y ese dímero D es hoy una de las pruebas más importantes para el seguimiento de estos pacientes y que juega, como les dije en una diapositiva anterior, un papel importante con la mortalidad. No solamente tenemos el dímero D elevado, también tenemos, se nos elevan lo que se denomina los productos de fragmentación del fibrinógeno, el fragmento X, el fragmento Y, el fragmento D y el fragmento E. Sin embargo, estos fragmentos que tienen una acción anticoagulante, los pacientes no nos sangran, pero sí sube mucho el aspecto del dímero D. Así que esto es un remolino donde hay una descarga de citoquina en forma importante, y que obviamente una vez activada la coagulación es muy importante la decisión que se va a tomar en el concepto de profilaxis, como vamos a ver ahora, y sobre todo en el paciente con neumonía, en el paciente en unidad de cuidado intensivo. Bien, aquí para resumir más o menos lo que es la diferencia entre una CID asociada a sepsis versus una coagulopatía del COVID-19. Cortito, pacientes con COVID-19 tienen menos trombocitopenia. Pero yo le menciono esto porque llegará a pacientes que llegan a niveles de trombocitopenia de 30.000 y tienen que hacer los ajustes con la heparina de bajo peso molecular que se puede utilizar y puede anticoagular al paciente. Si esos niveles de plaquetas bajan menos de 30.000, ya probablemente vas a tener más riesgo de sangrado.
Los pacientes con COVID hemos visto que tienen menos consumo de la proteína de la coagulación. No significa que no tengan consumo, pero tienen menos y van a ver la importancia que eso tiene. Porque hay médicos que cuando ven un TP y un TPT alterado, dicen, oye, pero lo voy a anticoagular. Claro que tienes que anticoagularlo y lo vamos a ver más adelante porque no, usualmente el paciente no te va a sangrar. Puede haber signos patológicos de trombosis microvascular. Yo creo que el doctor López a nivel pulmonar fue muy claro y esto es un elemento que las autopsias encontraron importante, aparte de los cambios que ha mencionado el doctor López, esas trombosis microvascular. Aumento desproporcionado del dímero D en el COVID-19. Probablemente esta sea uno de los elementos más importantes. Y a diferencia de la 6D independiente del COVID, lo que es el descenso del fibrinógeno y el consumo de los factores de la población es tardío y casi siempre en la fase donde el paciente se está complicando. No así en la otra 6D, donde acuérdense que a veces tenemos que usar crioprecipitado, etcétera, etcétera. Bajan los niveles de antitrombina 3 y el balance final de todo esto es el estado protrombótico más que hemorrágico. ¿Okay? Bien. Teniendo esto en mente, vamos a entrar ahora a la parte del concepto del manejo. Y yo quiero mencionarles de que esta información que yo les traigo es lo que se encontró en la parte del manejo de la anticoagulación en estos pacientes y de cómo cambió la mortalidad. Yo no sé, y creo que se está viendo como algo positivo. Y por eso queremos entrar aquí. Y aquí este es un estudio de prevalencia de enfermedad tromboembólica en pacientes con neumonía y coronavirus severo. Ellos en Juan, 81 pacientes con COVID-19, se documentó que un 25% de esos pacientes desarrollaron trombos, tenían trombos en los miembros inferiores. Y 8 pacientes de esos pacientes murieron de enfermedad tromboembólica. O sea, ya hay evidencia, esa publicación fue del 9 de abril de este año. Bien, ¿qué tenemos en esta diapositiva? Y aquí es importante para ver el aspecto estadístico. Y yo quiero que ustedes se ciñan a 3 puntos importantes. En el artículo no aparecía el aspecto de la edad, pero lo más importante aquí, y empezando de abajo, lo del dímero D. Miren el valor del dímero D en la última línea, donde los pacientes que tenían enfermedad tromboembólica estaba mucho más elevado que los pacientes que no tenían enfermedad tromboembólica. Y eso tuvo una P de 0.001. Puedo estar resolviendo sin tener que salir de aquí de mi casa, simple y sencillo. Sí. Perdón, sí. Este es el dímero D de 5.2, más o menos 3 en los pacientes con enfermedad tromboembólica. Los que no tenían enfermedad tromboembólica era de 0.8 y estos pacientes tenían una P significativa. El otro aspecto importante que ayuda y que una P significativa es que los pacientes con trombosis venosa, enfermedad tromboembólica que tenían el TPT alterado en 39 y que se comparaba con los que no tenían enfermedad tromboembólica, pues estos pacientes también tuvieron una P del 0.01 y la linfopenia en estos pacientes con enfermedad tromboembólica era mayor que los pacientes que no tenían enfermedad tromboembólica. O sea que es un dato importante la correlación, por eso, con la evolución de estos pacientes. Bien, el manejo en la importancia del tratamiento de la anticoagulación y está asociado con una disminución de la mortalidad en los pacientes pues, con COVID-19 y que tienen pues, evidentemente una coagulopatía. Entonces, el análisis retrospectivo de un solo centro en China, se realizaron 449 pacientes incluidos, 99 pacientes recibieron anticoagulación con heparina de bajo peso molecular por 7 días o más, y los resultados, estos pacientes fueron clasificados a base del SIG score, que es la sepsis inducida por coagulopatía. En la tabla ustedes pueden adaptar el score, en donde se basaron mucho en el nivel de plaquetas. El rango ustedes lo pueden ver del lado derecho. Acá con el TP y el INR, si ese INR estaba y daba un puntaje. El SOFA, que guarda relación con el daño sistémico a múltiples órganos, y
se clasificaban pues en el puntaje si era mayor de 4 y 10. ¿Y qué vimos en este trabajo de una... Acuérdense que estos estudios todos son retrospectivos, ¿eh? Estos no son estudios controlados, doble ciego ni nada, sino que son datas y que fue publicado en marzo del 27. Entonces, ok. ¿Qué se encontró en este trabajo? A 28 días de la mortalidad, evaluando la mortalidad de los pacientes, en los pacientes con el SIC mayor de 4, los pacientes tratados con heparina tenían una mortalidad de 40%. Los pacientes que no fueron tratados con heparina tenían una mortalidad mayor de 64.2%, teniendo una P significativa. Sin embargo, acá abajo en los otros, el SIG-score menor de 4 no había una diferencia significativa. Cuando vemos esta tabla, que habla por sí sola, usted ve acá 28 días de mortalidad, abajo el nivel de dímero D en estos pacientes. En la barra azul fueron los pacientes que usaron heparina, donde ustedes pueden apreciar que inclusive muchos de ellos tuvieron una mortalidad menor del 40%. Los que no usaron heparina y que tenían, y muchas veces asociados a altos niveles de dímero D, ustedes pueden ver en la barra roja que tuvieron una mortalidad que hasta en algunos casos llegó cerca del 65% en ese aspecto. De eso que el consenso prácticamente en los cuidados intensivos, en el paciente crítico, usualmente el rol de la anticoagulación es fundamental. Y lo vamos a ver ahora con algunos detalles. Bien, la Sociedad Internacional de Hematología en el grupo de trombosis y hemostasia dan ciertas recomendaciones que son una especie de guías que hay que ir cambiando porque poco a poco las cosas pueden variar, pero son de gran utilidad y de mucha orientación. Y estas recomendaciones están dadas, por ejemplo, todos los pacientes que requieren hospitalización, sobre todo, deben tener un perfil de la coagulación, que todos ustedes lo conocen muy bien. Un TPT, fibrinógeno dímero D, como algo fundamental. Yo creo que eso no es costoso y es de gran ayuda para el manejo. Además de eso, estos parámetros deben ser monitorizados con frecuencia. No hay en la data, no especifica, pero obviamente tú estás viendo a tu paciente, tienes que ir evaluando, pero te van a ayudar muchísimo y sobre todo el dímero D en ese paciente que puede estar complicándose por el COVID. El otro aspecto importante es que todos los pacientes con más de 25.000 plaquetas, y le traigo esto, sin sangrado activo, deben recibir dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular. Si bien es cierto, y repito nuevamente, estos pacientes, la trombocitopenia no es tan severa, sí hay descritos que puedan las plaquetas bajar y tienes que anticoagular al paciente con ciertos niveles, ¿no? Y lo otro importante, que los tiempos de coagulación prolongados no contraindican la tromboprofilaxis. Eso es desde ese punto de vista. Bien, ¿qué tenemos ahora en el concepto de tromboprofilaxis y la infección y lo que es el manejo del anticoagulante? Siempre, como todos médicos intensivistas, internistas, todos, valorar siempre el riesgo de sangrado y si contraindicación, si hay un sangrado, pues no vas a poder utilizar la heparina. Si el paciente estaba recibiendo una anticoagulación previa, tomando su apixaban o su warfarina, el switch para el manejo de estos pacientes, sobre todo en estado crítica, es utilizar la heparina de bajo peso molecular y en forma muy general, y que estos son del grupo de trombosis hemostasia y algunas recomendaciones de la Sociedad Americana de Hematología, donde todos los pacientes, incluidos ambulatorios, la profilaxis de forma precoz y empezar a tomar esa decisión desde que el paciente estaba viendo en el área de urgencia con todo el triage que tiene que tener ese paciente. Yo no he encontrado una data así específica, pero ese concepto de la profilaxis precoz, yo creo que para mí juega un rol importantísimo. Obviamente los pacientes mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, fumadores, EPOC, cáncer, ese es un grupo de altísimo riesgo por este tipo de infección y hay que tener cuidado. La profilaxis con enoxiparina
es la base, y la heparina de bajo peso molecular, que es a base del peso, ya todo esto ustedes lo conocen, si 40 miligramos, si tiene menos de 80, si pesa más de 80 kilos 60, y el paciente muy obeso de 100 kilos en el. Y acuérdense siempre de la depuración de creatinina, porque si tienes insuficiencia renal, tienes que bajar a la dosis de 20. Y no nos olvidemos de las embarazadas. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, todos ustedes lo saben. Y si cae el COVID, esa es una paciente ya de alto riesgo y tienes que darle, como si tuviera una trombofilia de fondo, durante el embarazo y 6 semanas posparto, pues se te puede complicar. Y las mismas dosis profilácticas, aquí tú la puedes apreciar. ¿Qué pasa con el paciente de alto riesgo de trombosis? Valoración de ingreso y reevaluación periódica. Infección severa por COVID, ya PCR mayor de 150, dímero D mayor de 1500, interleuquina 6 arriba de 40, ferritina arriba de 1000, linfopenia menos de 800, dímero D 6 veces el valor normal. Estos son elementos de riesgo ya documentados: antecedentes de fibrilación auricular o enfermedad tromboembólica, antecedentes de cardiopatía, de patología isquémica arterial, periférica cardíaca. Esos pacientes deben pasar al concepto de dosis intermedia de enoxaparina, que puede ser de 1 miligramo por kilo por día. Si tiene pues insuficiencia renal, bajar la dosis a 0.25 miligramos. El paciente con sospecha de tromboembolismo o cualquier enfermedad tromboembólica en cualquier territorio, el mantenimiento, desarrollo de hipoxemia, hipotensión, taquicardia, esto lo ve el doctor Sinclair ahora. Iniciar o subir la heparina si el paciente viene de un seguimiento y se está complicando, subir la heparina a dosis terapéutica. Ustedes, lo principal es la enoxaparina, puede usar una dosis al día de 1.5 miligramos. Si el paciente está en planta, para minimizar exposición y ahorrar, enoxaparina también la puede utilizar 1 miligramo por kilo de peso cada 2 horas. Y si, dependiendo de la condición de la paciente, para confirmar ese diagnóstico, considerar angiograma. El último, y yo creo que este es el paciente más crítico, no hay la menor duda, la inestabilidad hemodinámica, dímero de 4 o 6 veces el valor, el CIT score mayor de 4, el uso de la heparina de bajo peso molecular es fundamental, y ustedes pueden apreciar aquí todos estos cambios que se pueden dar. Y por último, el paciente que va a salir, que va de alta, hay que valorar y individualizar las indicaciones según persiste el riesgo trombótico. En general, pues en estos pacientes han utilizado la heparina 7-10 días, sin embargo, no sabemos específicamente, hay algunos que lo utilizan por muchos más días, sumando los elementos de riesgo. Ahora, si era un paciente que ya estaba tomando un anticoagulante, obviamente por fibrilación auricular o por enfermedad embólica o enfermedad cardíaca, debe seguir con su anticoagulante sin ningún problema. Y acuérdense siempre la función renal, y les agradezco. Gracias.